Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién? Con nuestro queridísimo, con nuestro sabio de Big One, Alberto Garín, ¿qué tal? Pues muy bien, Jano. Aquí que nos hemos metido en ideologías contemporáneas, vamos a empezar a tantear el marxismo, pero ¿qué ocurría en ese mundo de la extrema izquierda antes de que apareciera Marx? O sea, vamos a ir a la fase previa. Y vamos a ir a la fase previa con una característica muy curiosa. Vamos a hablar del urbanismo. Anda. Vamos a hablar de la ciudad industrial y por qué esa ciudad industrial, esa ciudad masificada que aparece en las novelas de Dickens, ahí surgen todas estas corrientes socialistas anarquistas. Mm. Pues nada, oye, cuando quieras empezar, estamos expectantes. Muy bien. Vamos a comenzar recordando que es una ciudad. Hemos tenido ocasión aquí de hablar incluso de la que se consideraba la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Y es importante ese concepto de ciudad porque la revolución industrial, a la que también hemos dedicado un pedazo de historia, vino a cambiar por completo esa idea que tenían los seres humanos de la ciudad. La ciudad de partida la hemos asociado con un núcleo de población concentrada, pero tiene un carácter legal en el mundo grecorromano importantísimo, porque lo que conseguimos al hacer una ciudad es, sobre todo, crear un grupo de ciudadanos que deciden organizarse en común y con igualdad de derechos. Y la ciudad, sobre todo, estas ciudades preindustriales, hasta que comienza la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, eran en esencia espacios de intercambio, espacios donde los oficios más singulares podían llevarse a cabo y podían llevarse a cabo dentro de ese marco legal de respeto que es la ciudad en sí. Pero además la ciudad tenía un segundo carácter, más allá de ser ese espacio de intercambio, y es que era un lugar a partir del cual articular un territorio, hasta el punto de que, si bien la mayor parte de la humanidad no vivía en ciudades hasta la revolución industrial, la mayor parte de la humanidad sí estaba organizada territorialmente antes de la revolución industrial a partir de esas cabeceras de territorio que eran las ciudades. Esto se puede ver muy bien en esa gigantesca revolución urbana que fue la colonización de América por los españoles en el siglo XVI, cuando la manera que tuvieron de articular todo un continente fue mediante la fundación de los llamados pueblos de españoles, de ciudades que se convertían en cabezas de territorio. Es decir, la mayor parte de la población, en el caso americano como en el del viejo mundo, vivía en el ámbito rural, pero ese territorio se articulaba a partir de unas cabezas de cada uno de esos territorios, que eran esas ciudades. Con esto quiero insistir en esa idea de que las ciudades son muy antiguas. El propio concepto de ciudad como ente jurídico lo tenemos desde el primer milenio antes de Cristo, pero a pesar de todo era un sitio donde, viviendo la población concentrada, llegando a tener históricamente ciudades muy grandes, sobre todo vinculadas ya no solo a labores de intercambio, de control de territorio, sino incluso capitales. Pensemos en la Roma, como cabeza del Imperio Romano, pudiera tener cientos de miles de habitantes. Bien, por lo general, estas ciudades, antes de la Revolución Industrial, son ciudades pequeñas, una cantidad de población de unos pocos miles de personas, de modo que no tenemos ese concepto de ciudad en el que nos movemos hoy en nuestro mundo contemporáneo, que es el resultado de la ciudad industrial. Porque aquí, y quiero volver a apelar a ese programa que hicimos de pedazos de historia sobre la revolución industrial, lo más importante es recordar que la revolución industrial se pone en marcha en el momento que aquellos mercaderes que andaban distribuyendo la materia prima en Inglaterra, en las casas de los campesinos, para que cada uno durante los tiempos más ociosos del invierno elaboraran sus tejidos, eso que se llama el domestic system, cuando esos mercaderes hacen venir a estos campesinos, aparte de ellos, a un sitio en concreto donde reunir a todos ellos. En ese momento aparecen las fábricas, en donde ya se puede dar una especialización de la mano de obra y ser más eficiente en la producción. Pues bueno, esas fábricas se convierten en el germen de esa ciudad industrial donde se va a empezar a masificar la población. Esto es importantísimo, entender ese concepto de ciudad industrial derivado de la fábrica. Ojo, una fábrica en la que todavía no hay máquinas, solo tenemos una concentración de mano de obra que permite una especialización de esa mano de obra y una división del trabajo mucho más eficiente. Esto estaba ocurriendo
durante el siglo XVIII, estaba ocurriendo desde comienzos del siglo XVIII. Las máquinas van a llegar ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Pues bien, es a partir de la constitución de estas primeras ciudades donde estamos pasando de tener miles de habitantes a decenas de miles de habitantes, lo que, por ejemplo, va a implicar ese otro proceso, entre comillas, revolucionario, que es la revolución agrícola, cuando muchas de las técnicas novedosas que permitían ser más eficientes de la producción en el campo se ponen en marcha, técnicas que ya pueden haber existido en los siglos XVII, XVI o incluso antes, pero que ahora son más interesantes desde el momento que tengo que alimentar un mercado más amplio, que son estas ciudades industriales donde se está masificando la población. Es decir, la revolución industrial no exige la revolución agrícola, sino al revés, porque el domestic system se ha convertido en una fábrica. Tengo más gente que está viviendo en un punto concentrado a la que tengo que abastecer de comida, es por lo que en el campo, en el agro, voy a aprovechar una serie de novedades que ya podían existir previamente. Ahora sí las voy a empezar a utilizar de manera masiva para de esa manera poder alimentar a ese gran mercado que me está pidiendo esa alimentación. Y una revolución agrícola que también llevará aparejada una revolución de los transportes para trasladar esos alimentos del campo a la ciudad. Como ven, un proceso muy interesante en el que el punto de partida es la aparición de esa fábrica como concentración de mano de obra, que no de máquinas, en el que permito esa división del trabajo y esa producción más eficiente. Tenemos, por tanto, esa, digamos, ciclo virtuoso en el que tenemos una revolución industrial que pone en marcha una revolución agrícola y demás, pero en el que surge un defecto. Y ese defecto es esa ciudad industrial que a lo largo del siglo XVIII, cuando llegan las máquinas en la segunda mitad del XVIII, se va a acelerar, cada vez son más grandes. Ciudades en Inglaterra, Manchester, Liverpool, Birmingham, que hasta ese siglo XVIII, sobre todo hasta esa segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya llegan las máquinas, para nuestros estándares actuales, pero es que para los estándares históricos antes de la Revolución Industrial eran pueblos pequeños, pero que han sufrido un cambio radical en su constitución, en su densidad de población, en su tamaño, porque en caso de sitios como Manchester o Liverpool van a pasar de unos cientos de habitantes a decenas de miles y ya para comienzos del XIX a cientos de miles. ¿Qué es lo que va a suponer eso? Pues va a suponer una masificación de gente en un espacio muy reducido, con unos servicios limitados, que va a generar sobre todo unos problemas de insalubridad notables. Es importante poner el acento en estas cuestiones de la salubridad, de la higiene, de la sanidad, porque va a ser el punto en el que van a girar la mayor parte de los críticos al proceso de industrialización, hasta que lleguemos al remate final, del que ya hemos dicho no vamos a tratar hoy, el marxismo. Esto lo que queremos es explicar qué sucede hasta la llegada de esos teóricos marxistas. Entonces, en esa masificación de la ciudad surgen todos estos problemas de salubridad. Algo muy interesante, hemos de recordar que la gente que estaba emigrando del campo a la ciudad va a emigrar del campo a una ciudad con unas condiciones materiales de vida realmente miserables, que sin embargo, para estas gentes que emigraban, suponía una oportunidad de mejora, porque a la larga, en un medio largo plazo, ellos eran conscientes de que iban a conseguir unas condiciones materiales de vida superiores de aquellas de las que disfrutaban cuando vivían en el ámbito rural. Es decir, aquí no estamos ante un proceso de industrialización, es decir, de concentración de mano de obra, de masificación de los trabajadores de la ciudad, porque el rey de Inglaterra ha enviado a su ejército armas en mano a obligar a los campesinos a abandonar el campo y trasladarse a la ciudad. Estamos ante un movimiento voluntario en el que estos campesinos quieren trasladarse del campo a la ciudad, porque incluso esa ciudad miserable que lo era, les iba a ofrecer a medio o largo plazo unas condiciones materiales de vida mejores que aquellas de las que habían tenido cuando vivían en el campo. Pues bien, es en ese momento, ojo, por cierto, una curiosidad, dado que
hubo que dar cobijo, aunque fuera en viviendas realmente infrahumanas, a una cantidad notabilísima de miles, decenas de miles, cientos de miles de trabajadores. También se van a masificar el uso de determinados materiales constructivos, ladrillos industriales, hierro empleado de forma masiva, el propio vidrio se masifica, hasta el punto de que cuando estudiamos ya desde un punto de vista más de la historia de la arquitectura, esta arquitectura del siglo XIX, nos suelen hablar de la arquitectura del hierro y del vidrio. Ojo, el hierro fue un material de construcción constante, está presente en las construcciones arquitectónicas desde que surge el hierro. Desde que a mediados del segundo milenio antes de Cristo aparece el hierro, se introdujo rápidamente en la construcción. Hay casos algunos muy llamativos. Yo he tenido ocasión de trabajar en el castillo de Vincennes, muy cerca de París, donde la construcción del gigantesco torreón del siglo XIV, la segunda mitad del siglo XIV, tenía toda una estructura de hierro al interior de sus muros para afianzar mejor esa estructura. Digamos que un esqueleto metálico que, haciendo un salto un poco anacrónico, se parecía a los esqueletos metálicos de muchos rascacielos. Es decir, el hierro podía ser no solamente algo anecdótico en la construcción preindustrial, sino podía formar parte de la estructura propiamente dicha del edificio. Lo que cambia ahora es el uso masivo de estos materiales. Donde antes podía ser algo que podía utilizarse en una arquitectura de prestigio, como este castillo bajo medieval, hoy se va a masificar para la totalidad de los edificios, y eso va a suponer un cambio en la propia apariencia de estas ciudades. Las ciudades van a tener otra imagen en este mundo industrial de la que teníamos en el mundo preindustrial. Pero bien, decía, se han masificado estas ciudades, hay una gran cantidad de gente viviendo en estos lugares, eso lo que va a provocar son esos problemas de insalubridad, esos problemas en los cuales hay un momento a comienzos del siglo XIX, y estamos hablando de los 1800 y sobre todo los 1810, curiosamente coincidiendo con el fin del Imperio Napoleónico en la Europa continental, en donde surge todo un movimiento contrario a esa revolución industrial que lo que está generando es unas condiciones materiales de vida aparentemente más miserables que la que podían tener en el ámbito rural una generación atrás. He señalado que estamos en un mundo contemporáneo con el fin del Imperio Napoleónico, porque lo que va a suceder es que muchas de las reclamaciones a nivel político que podían haber puesto en marcha los ilustrados de la Revolución Francesa se están agotando con el fin del Imperio Napoleónico. Se considera que ya han conseguido todo lo que podían conseguir y entonces hay que hacer unas reclamaciones más rupturistas. O sea, ya no se trata de romper con el marco del antiguo régimen, y apelo a que vean el pedazo de historias que hicimos sobre la Revolución Francesa para entender ese antiguo régimen. Bien, ahora hay que romper con el propio marco creado por los modelos liberales, ya sea el propio modelo inglés, porque estamos hablando de las ciudades industriales inglesas, surgido de las revoluciones inglesas del siglo XVII, o con lo que han creado los revolucionarios franceses en su propia Revolución Francesa de la toma de la Bastilla. Entonces, hay que superar esos modelos que a la larga han terminado por crear un maridaje muy particular con la propia revolución industrial. Es decir, los industriales, los empresarios de la revolución industrial, son tipos que pueden ver con simpatía la ideología política del propio liberalismo inglés o de lo que ha surgido el liberalismo francés fruto de la Revolución Francesa, de modo que aquellos que quieran ir en contra de ese modelo industrial no pueden apelar a los principios de la Revolución Francesa, sean que hay que ir más lejos. Es muy llamativo porque a partir de 1811 tenemos un primer movimiento que trata de ser rupturista con esta ciudad industrial, que son los luditas. Son aquellos profesionales, sobre todo de la industria textil, que destruían las máquinas, considerando que esas máquinas eran las que habían acabado con una forma de producción tradicional, artesanal, y al acabar con esa forma de producción artesanal, eso había llevado a esos modelos industriales de masificación y de vida miserable. Es muy llamativo porque el ludismo tuvo un periodo muy corto de desarrollo, básicamente entre 1811 y 1816, sobre todo porque los luditas fueron perseguidos, condenados y ejecutados. Los últimos actos de barbarie contra las máquinas son una cosa anecdótica ya en 1817, después de eso se puso fin, pero los luditas marcaron dos ideas interesantes. Primero, ese carácter revolucionario de atacar
a la industria, a la empresa, como culpable de los males de los trabajadores, que vamos a ver que se va a prolongar en los otros movimientos socialistas que van a surgir a continuación. Y el segundo, ese concepto que todavía no tenemos hasta hoy, obsesionados porque cualquier innovación tecnológica, cualquier máquina nueva, viene a acabar con trabajos tradicionales y a la larga viene a romper una supuesta sociedad de bienestar previa que esa máquina está rompiendo. En nuestro 2025 vivimos obsesionados con las IAs. Si las inteligencias artificiales son el final de no sé cuántas actividades humanas. A lo mejor ya no hace falta profesores dando clase porque enchufamos la IA y con eso es suficiente. O a lo mejor ya no necesitamos guionistas o no necesitamos novelistas porque los guiones, las novelas las puede escribir una inteligencia artificial. Cuando tenemos esa actitud del miedo a la máquina, considerando que lo mejor es que esa máquina no existiera, eso es una actitud ludita. Y lo más llamativo es que si algo aprendimos de los luditas es que estaban profundamente equivocados. Sobre todo porque imaginemos nuestro mundo contemporáneo hoy sin las máquinas. Y cuando hablamos de máquinas, no pensemos inmediatamente en el robot más complicado que nos va a quitar el trabajo. Pensemos cómo nos moveríamos sin teléfonos móviles o cómo nos moveríamos sin ordenadores, porque esas son las máquinas que los luditas, con su obsesión por destruirlas, habrían impedido que surgieran. Bien, como digo, movimiento ludita, muy rupturista porque directamente destruía las máquinas, tiene un fin de una forma, entre comillas, policial, fueron perseguidos, condenados y ejecutados, pero al poco tiempo esa situación de la ciudad industrial siguió generando esa primera versión que decía el ludismo, es la industria es el problema, el empresario es el problema, hay que poner fin a ese modelo. Y entonces ya en los años 1820 tenemos una serie de teóricos que buscan esa posibilidad de romper con ese modelo del empresario, del industrial, que van a ser bautizados a posteriori, ya en los tiempos de Karl Marx, como socialismos utópicos. ¿Por qué utópicos? Pues porque Karl Marx se bautizó a sí mismo como el socialista científico y tenemos ocasión de ver en un programa posterior por qué Marx fue tan arrogante. Marx era arrogante per se, pero además fue tan arrogante de considerar que su movimiento político era científico. Probablemente es el instante en el que el concepto científico se degradó y a partir de ahí lo hemos utilizado de forma abusiva para calificar de cualquier cosa que aparentemente es objetiva, que aparentemente es fruto de consensos y demás, y que es lo más anticientífico que se pueda dar. Bien, pero esto es otro debate. Entonces, estos llamados socialistas utópicos, rebautizados como utópicos por ser irrealizable lo que buscaban, según Karl Marx, son gentes que, insisto, se van a mover en la década de los 1820. Aquí tenemos a, por ejemplo, Saint-Simon, un noble francés que ha vivido todo el proceso de la Revolución Francesa, que considera que esa Revolución Francesa ha topado, no ha sido capaz de ir todo lo lejos que él podía y que está reclamando, digamos, vuelve a las esencias de esa Revolución Francesa. Él considera que es posible crear una sociedad verdaderamente fraternal, llegará prácticamente a refundar una especie de cristianismo nuevo en el que todos los hombres se pueden entender, eliminando aquellos elementos que impiden esa fraternidad. ¿Qué elementos pueden impedir esa fraternidad? La obsesión por el gobierno, por mandar, por el control, los ejércitos, la propiedad. Entonces, un totum revolutum que tenía en su cabeza Saint-Simon. Es cierto que Saint-Simon será de los pocos respetados por Karl Marx, será de los que diga, bueno, este hombre, a pesar de todo, sí hizo un análisis fino de la sociedad para tratar de buscar soluciones. El secretario de Saint-Simon será Auguste Comte, el padre de la sociología. Entonces, digamos que Saint-Simon sienta los cimientos de la sociología. Para que nos entendamos todos, la sociología es una historia contemporánea aplicada. Bien, solo que como tenemos ese término de sociología que aparece en terminología, parece que es una cosa mucho más importante, más noble que la de la historia contemporánea. Pero es eso, es una historia contemporánea aplicada. Pues bien, Saint-Simon marca el camino de decir, hay que analizar la sociedad. En esa sociedad, Saint-Simon es muy curioso porque básicamente él no divide, como va a hacer Karl Marx, entre capitalistas y proletarios. Él divide entre gentes
productivas y gentes ociosas. Y considera que el problema del desequilibrio viene de los ociosos. Y Saint-Simon, sobre todo, tenía obsesión por los políticos como tipos que a la larga terminaban por no hacer nada más que incomodar al resto de la sociedad, ya fuera el empresario que invertía su tiempo en poner en marcha una industria, ya fuera el trabajador que trabajaba en esa industria. Bien, pero bueno, ya sienta las bases de una sociedad dialéctica, aquí también bebe de Hegel, donde hay dos realidades que se enfrentan. Veremos que eso con el marxismo va a tener un largo recorrido. A partir de ahí, pues a partir de ahí encontramos otros teóricos que buscan regenerar la sociedad, reinventar la sociedad en un modelo más ideal. Aparece Charles Fourier, contemporáneo, es más joven que Saint-Simon, pero que trabaja en la misma época. Fourier es el tipo que va a plantear ese modelo llamado falansterio, que eran ciudades ideales con 1.600 personas, y una más y una menos, donde todo estaría compartido, donde todos recibirían la misma cantidad de bienes, de modo que no habría envidias que provocaran desequilibrios. Vamos, la base de lo que van a ser las comunas posteriores, o si quieren en el mundo contemporáneo, los kibbutz israelíes, con todos los matices que podamos hacer al respecto, que serían muchos. Pero vamos, un modelo este del falansterio de Fourier que nos puede sonar porque es algo a lo que muchas de las reivindicaciones que tenemos hoy de los grupos más de extrema izquierda invocan una y otra vez. La necesidad de romper con las macrociudades de millones de habitantes, volver a un ámbito más íntimo, más pequeño, más manejable, pocas personas, compartiéndolo todo. Pues eso es lo que estaba sentando esas bases Fourier. Claro, es muy interesante porque Fourier es alguien que, aunque está trabajando en Francia, donde ya está llegando esa revolución industrial, donde ya está produciendo esa masificación urbana, él no se está enfrentando realmente a la realidad urbana de Inglaterra, sí que tiene en mente ese concepto de que el problema es esa masificación de gente. Hay que romper con la masificación. Hay que conseguir volver a pequeñas unidades más asumibles. Bien, y recordemos que una de las ventajas que ha tenido la revolución industrial es precisamente haber juntado a mucha gente. Porque cuando somos muchos, aunque cada uno de nosotros de forma individual intelectualmente seamos cortitos, bien, cuando sumamos todo ese intelecto junto, el resultado, como dice Matt Ridley, cuando las ideas tienen sexo, el resultado son ideas mucho más novedosas. De modo que el modelo de Fourier tiene el inconveniente de que, lejos de ser un modelo que permita el progreso de la sociedad, es un modelo que lo bloquea, porque son menos gentes juntas pensando entre ellos. Y hay un tercer teórico, este sí vinculado al mundo anglosajón, que es Owen, un Owen que incluso en esas ideas de crear ciudades ideales, viajó a Estados Unidos, donde sabía que ya había un intento, Harmony, una ciudad que trataba de ser pues esa vuelta al campo en pequeñas comunidades donde todos se conocen, todos se interrelacionan, todos colaboran. Él adquiere esa propiedad de Harmony porque ha fracasado y crea New Harmony, que también fracasó. Para 1828 todo esto le ha durado el proyecto 3 años. Regresa a la Gran Bretaña y Owen, ya cuando regresa a la Gran Bretaña, se va a vincular a los movimientos obreros que a la larga terminarán por establecer el movimiento sindical, donde Owen es consciente de que más que romper la sociedad en pequeñas comunas ideales, utópicas, quizás lo mejor sea establecer un programa de claras mejoras de las condiciones laborales de los obreros, y eso es el lanzamiento. Primero pues será el cartismo de los años 30 y después ya los trade unions, donde se pone en marcha todo ese movimiento sindical. Y eso es muy interesante porque a la larga Owen sí entendió cómo funcionaban los problemas, que era hay que poner el dedo en problemas concretos a resolver, porque así mejoramos las condiciones materiales de vida, pero no en el camino que él siguió de reivindicación política. Y esto es lo que vamos a encontrarnos a partir de 1832 en Londres, de la mano de uno de los personajes que en la historia de la humanidad más han hecho por mejorar la historia de esa humanidad y más desconocido resulta, que es un abogado llamado Edwin Chadwick. Si ustedes no habían oído hablar nunca de Edwin Chadwick hasta hoy, se habían perdido a uno de los personajes fundamentales para los seres humanos. Edwin Chadwick, en 1932, un abogado treintañero, había nacido en 1800, le piden que integre una comisión para la reforma de las leyes de pobres. Esto es algo que existía
desde el siglo XVI, que se había puesto en marcha en los tiempos de Isabel I, que ante la aniquilación de la Iglesia Católica por parte de su padre, Enrique VIII, en la Reforma Anglicana, se habían descompuesto todos los sistemas de asistencia social que tenía la Iglesia Católica y hubo que rehacer todo ese modelo de asistencia social a través de las leyes de pobres, que vienen a ser leyes caritativas. Pues bueno, con esas masificaciones de las ciudades industriales, lo que se plantea el gobierno inglés es que aquellas viejas leyes de pobres que habían ido modificándose a lo largo de la historia, pero que eran muy caritativas y para grupos muy pequeños, seguían funcionando, y a Chadwick le piden que eche un ojo a esta cuestión. Es curioso porque cuando Chadwick se pone en marcha a revisar las leyes de pobres en 1832, coincide con una gran reforma del sistema electoral inglés que Chadwick apoya, porque Chadwick lo que dice es: tenemos un problema. La manera que tenemos de constituir el Parlamento inglés a partir de circunscripciones electorales ha quedado completamente superada con las nuevas ciudades industriales, porque la mayor parte de los electores ya no viven en las circunscripciones tradicionales, es decir, están votando como representantes de circunscripciones, espacios rurales donde prácticamente no hay nadie, mientras que en los ámbitos urbanos donde viven cientos de miles de personas, su representatividad es mínima. Se hizo un cambio radical de la distribución electoral en 1832, y ahí Chadwick dice, por ahí va la clave, porque ahora los políticos van a tener que responder frente a sus electores, y eso que la reforma del 32, de 1832, sigue siendo sufragio censitario. Tienes que tener una cantidad de ingresos o pagar una cantidad de impuestos para poder votar. Y sin embargo, cambió radicalmente la forma de elegir el Parlamento. Pero sobre todo Chadwick lo que va a hacer es apuntar uno de los problemas claves que existían en ese momento. Había una epidemia de cólera. Saben que el cólera es una bacteria que sobre todo se transmite a través de las aguas fecales. Y el problema que había en Londres y en otras ciudades industriales es que en ese crecimiento desmesurado que habían vivido se estaban mezclando las aguas limpias con los alcantarillados. Y lo que Chadwick hizo fue una reforma brutal de todo el sistema de distribución de aguas limpias y de alcantarillados, primero en Londres y después en el resto de Inglaterra. Es el hombre que logró garantizar, se va a morir mayor porque muere en 1890 y hasta el último día de su vida va a ser sobre todo el hombre obsesionado por alcantarillados, aguas limpias, higiene y salud, y esa va a ser su gran dedicación, y va a ser el hombre que consiga acabar, por ejemplo, con las epidemias del cólera. Hay una segunda oleada en 1851 importante. Chadwick sigue trabajando, relanzar todo un sistema de alcantarillado y de aguas limpias para unas ciudades que habían pasado de 1.000 habitantes a 500.000 fue realmente complejo, pero al final lo consiguió. Y es interesantísimo porque Karl Marx estaba convencido de que su revolución comunista se pondría en marcha en Inglaterra. A él le habría sorprendido, si hubiera estado vivo, que la revolución comunista por fin se puso en marcha en un lugar tan poco industrializado como Rusia. Pero es que posiblemente si en Inglaterra no se puso en marcha esa revolución comunista soñada por Marx, fue gracias a Chadwick, que con esa labor de hormiguita, de ir mejorando las condiciones de higiene y de salud de los trabajadores a lo largo de toda su vida, durante esos 60 años que estuvo en activo, logró que esas condiciones materiales terminaran por mejorar de manera tan notable que ya no quisieran esas reivindicaciones revolucionarias que Marx estaba abogando. Edwin Chadwick, quédense con ese nombre porque es absolutamente fundamental. Y es curioso porque mientras Edwin Chadwick va a hacer esa labor, ya digo, de hormiguita, oculta, porque está trabajando por debajo de la tierra, haciendo alcantarillados y tuberías de aguas limpias, de modo que no es una cosa muy visible. En paralelo, durante los años, principio de los años 1840, ya llegan todas las corrientes más extremistas de las que van a beber Karl Marx y Engels. Estamos hablando las bases del propio socialismo, ya no el socialismo utópico de marcharnos de la ciudad, hacer una comuna, el falansterio, sino un socialismo que apela a la revolución, que apela a controlar los modos de producción, que apela a acabar con el empresario y que sean los trabajadores los que gestionen esas industrias. Y aquí es donde vamos a encontrarnos con Louis Blanqui, este teórico del socialismo francés, del que beberá claramente Karl Marx, o incluso vamos todavía más lejos. Y tenemos al primer gran teórico del anarquismo, que es Proudhon, con su famoso libro de ¿Qué es la propiedad? Yo he conseguido aquí un ejemplar, por si quieren verlo, el de ¿Qué es la propiedad? De Pierre-Joseph Proudhon, que recordemos
es un caballero que decía en esa pregunta, ¿qué es la propiedad? Y la respuesta era maximalista. La propiedad es un robo. Entonces, a partir de ahí, Proudhon lo que se lanza es a construir una sociedad en la que directamente se acabe con cualquier principio de propiedad, con cualquier principio de autoridad y se establezca un modelo plenamente anarquista. Es muy interesante porque si uno lee el libro de Proudhon se da cuenta que está bebiendo de las fuentes de los teóricos del liberalismo económico, esencialmente David Ricardo, que también será empleado por Marx. Porque lo que hace Proudhon no es, como había hecho Saint-Simon, una especie de estudio filosófico un poco etéreo de cómo funcionan los seres humanos, sino que Proudhon apela a los números que David Ricardo había puesto sobre la mesa para explicar la revolución industrial y a partir de ahí reclama acabar por completo con cualquier principio de autoridad, de gobierno, de propiedad. Sabemos que Proudhon va a ser de partida un gran amigo de Marx y después uno de sus principales rivales, porque Marx considerará que la clave no es acabar con la autoridad, sino que el proletariado se convierta en la autoridad, la famosa dictadura del proletariado, para establecer esa sociedad benigna que es el comunismo. Pero lo que hemos de entender es que el origen de todos estos movimientos que van a derivar hacia el marxismo está en esta ciudad industrial masificada que había nacido con aquellas concentraciones de mano de obra a comienzos del siglo XVIII convertidas en fábricas, que se habían ido replicando durante todo el siglo XVIII, que al final del siglo XVIII, comienzos del XIX, ya habían convertido viejos pueblos medievales como Manchester o Liverpool en ciudades multitudinarias de cientos de miles de habitantes. Ahí surge el germen de todos estos movimientos rupturistas, a pesar de que el camino que terminó por solucionar los problemas fue el de Edwin Chadwick, que lo que hizo fue ir directamente a la raíz de los problemas de las condiciones materiales de esos trabajadores, ir solventándolos y de esa manera desactivar ese carácter revolucionario. De ahí que cuando Marx comience a predicar su marxismo con el Manifiesto Comunista de 1848 o cuando quiera ponerlo en marcha con la Comuna de París en 1870, curiosamente, en el primer país industrializado, que había sido Inglaterra, en el primer país que había tenido ciudades industriales, que había sido Inglaterra, ahí es donde Marx no logró tener éxito porque Chadwick fue el que supo seguir el camino correcto para resolver estos problemas. Hasta aquí, Jano, lo que quería contar de esta ciudad industrial que nos explica el surgimiento de todas estas corrientes que después van a derivar en el marxismo, que dedicaremos a un futuro programa. Pues muy interesante todo esto que nos has contado, querido Alberto. Sí, sobre todo estoy convencido que la figura de Chadwick... Yo confieso que todo esto que has contado no lo sabía. Entonces, bueno, ahora que ya hemos centrado la jugada, en una futura edición ya entraremos a hablar del marxismo. Ahí ya claramente Marx, Engels, cuál es su labor, por qué han tenido la influencia que han tenido en nuestro mundo contemporáneo. Pero es verdad que teníamos que entender un poco esto, ¿no? Owen, que sí que es más conocido. Sí, sobre todo porque es muy difícil imaginar que Marx surge de la nada y hoy que hemos visto la ciudad industrial decimos, ya entiendo el contexto material en el que surge ese marxismo. Pues nada, yo te dejo ya con Ramón Vega, me voy. Eso es, así que ahora vamos a continuar en esta segunda parte del Pedazos de Historia de hoy con nuestro querido Ramón Vega. Queremos seguir mejorando Pedazos de Historia en nuestro canal Big One Media y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios, de modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Arrancamos la segunda parte de nuestro programa de Pedazos de Historia y lo vamos a hacer en compañía, siempre un privilegio para nosotros, de Ramón Vega, que nos viene a hablar del Nuevo Occidente, es decir, del Extremo Oriente. Ramón, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el estudio en vivo. Un auténtico placer, como siempre. Muy agradecido a la casa por seguir teniéndome en cuenta y, sobre todo, agradecido a todos los que nos van a seguir viendo porque no todos los temas son tan agradables o tan llamativos y, en este caso, vamos a hablar de una cosa que puede poner los pelos de punta, sobre todo alguno que haya estado en situación.
Sí, porque hoy con Ramón vamos a tratar una de las catástrofes ingenieriles más brutales que hemos tenido en nuestro mundo contemporáneo, la ruptura de la presa de Banqiao que represaba el río en China, un accidente que sucedió en 1975, por tanto, un año antes de la muerte de Mao Zedong, más allá de que en ese momento el ejercicio del poder por parte de Mao había quedado ya bastante disminuido, pero que en cualquier caso fue todo un revulsivo, creo que lo que nos vas a contar, Ramón, en cómo a partir de ese momento decidieron prevenir las acometidas, en este caso fue un tifón lo que provocó la ruptura de la presa. Así que adelante, Ramón, cuéntanos qué ocurrió y qué es lo que pasó después. Bueno, pues la gran presa de Banqiao tiene problemas desde el principio. Tiene problemas de diseño, de ingeniería, tiene problemas naturales, la que se le va a venir encima, y además tiene unos problemas muy claros de malas decisiones humanas, terribles. Y la clave de todo este acontecimiento es sobre todo la escala. Estamos hablando de China y eso supone que vamos a hablar de cosas muy, muy grandes. Y si ya una presa es grande de por sí, pues se pueden ustedes imaginar. Para aquellos que estén en Madrid y que posiblemente hayan pasado por la capital de España, el ancho que tuvo el caudal cuando se llegó a colapsar esta presa era de entre 10 y 12 kilómetros, desde Sol hasta más o menos el aeropuerto de Barajas, para que se hagan una idea. Eso era el cauce principal, más todos los afluentes y todo lo que esto irá generando. Lo dicho, la clave es la escala. Y bueno, ¿dónde estaba la presa de Banqiao? Bueno, pues para aquellos que me escuchan hablar muchas veces, esta barriguita fértil de la costa de China, de esta curva tan grande que hace China con sus costas, pues está más o menos entre Hong Kong, toman la posición de Hong Kong, se van hacia el norte y cuando llegan hasta la altura de Shanghái, pues exactamente en ese punto está Banqiao. Más fácil con un mapa, pero bueno, aquellos que no lo pueden tener en este momento en las manos, pues agradecerán un poco esta indicación. Formaba parte la construcción de la presa del primer gran plan quinquenal y ya cuando estaban en ello empiezan a aparecer grietas. Se trata de una presa de materiales sueltos, es decir, que hay una acumulación, no estas que se construyen con cemento o hormigón armado, sino que se van acumulando materiales y después se trata de colmatar. Y cuando llegan a esta situación de que ya tiene las grietas, que tiene filtraciones, pues cómo no, nuestros queridos chinos llaman a su primo de Zumosol, llaman a la Unión Soviética. Y en 1954 se ponen manos a la obra a hacer un gran refuerzo, hasta el punto que la terminan llamando la presa de hierro. Y todos sabemos lo que pasa cuando ponen este tipo de nombres a pues grandes construcciones. Hablemos del Titanic y esas cosas pues que para hacer un poco de publicidad se pasan con el nombre. Y dentro de esta publicidad que había en China se decía que solamente una catástrofe que sucede una vez cada 1000 años sería capaz de derrumbarla. Y claro, pues ¿qué pasó? Pues lo que ustedes están pensando. Sucedió, tenían mala suerte, cada 1000 años les tocó. La cuestión está en que era una zona que tenía grandes problemas de desarrollo, pero gracias a la presa se hacía muy fértil y además producía mucha electricidad. Y esto se juntó con el proceso de nacionalización de la industria en China en 1955. Y ya para rematarlo hubo más cambios con el gran salto adelante, de 1958 a 1962. Más electricidad, más agua, porque hay mucha más gente. Y claro, van delegando en diferentes elementos que tenían de apoyo a la presa, pues para guardar más agua, para producir más electricidad y para mejorar los cultivos. Originalmente el diseño tenía 9 aliviaderos, mini presas para que nos hagamos una idea de lo que van guardando. Ya empiezan construyendo menos y se terminan con 7. Y 2 de estos 7 se utilizarán también para reservar más agua. Esto se junta a una mínima inversión de mantenimiento y ya nos vamos ubicando en la cronología del desastre. El 4 de agosto de 1975, el tifón Nina llega a las costas de China. Empieza a dirigirse directamente hacia la presa de Banqiao. Y esta idea de un tifón, que básicamente es un huracán o un ciclón, pero en Asia, ya nos habla mucho del origen de este término, que es taifeng, que lo hemos heredado el español de tifón, el gran viento. Bueno, pues la cuestión está en que pasa el tifón
pero por una situación climática muy adversa se da la vuelta. Y entonces el tifón pasa 2 veces por el mismo sitio. Se queda prácticamente 24 horas en la misma zona, lloviendo sin parar. En el caso de la gota fría en España, la catástrofe que sucedió en Valencia, estuvo 8 horas. Pero en este caso el problema está en que pasan muchos días y se llenan no solamente esta presa, sino todas las presas previas y las presas siguientes. Eso que no sucedía cada 1000 años, pues aquí ha sucedido algo que no sucedía nada más que cada 2000 años. Es muy curioso porque hemos de recordar que la presa había sido construida a partir de 1950 y el refuerzo soviético es en el 55-56. O sea, estamos hablando de una presa que tiene 20 años. ¿Vale? Exactamente. Esto que no ocurría cada 1000 años, a los 20 años de la construcción le cae encima. Ya están, y de hecho el 5 de agosto ya baten todos los récords por 4. Es decir, ese gran desastre realmente es terrible. El 6 de agosto sigue lloviendo, 16 horas más de lluvia, y hay un gran problema. Les dan la orden de no aliviar la presa, porque todas las presas siguientes en el cauce del río están completamente anegadas. Y en este momento la presa de Banqueó ya está 2 metros por encima de su límite estructural. El 7 de agosto llueve otras 13 horas. Y en este momento ya se había dado el permiso de aliviar la presa. Pero ¿qué sucede? Todas las conexiones por telégrafo estaban rotas. No había ningún sistema de comunicaciones, ni físico ni eléctrico, que pudiera informar de lo que estaba sucediendo, tanto a la presa como a la población, lo que hace que redunde en la catástrofe que se estaba avecinando. Cuando van a abrir los aliviaderos, se encuentran con que tienen tantos sedimentos que no pueden abrirlas. ¿Y cuál es su recurso? Bueno, pues según las informaciones que tenemos, además con los testigos, es de dinamitarlas. Esa era la orden, terminar abriéndolas, dinamitándolas. Pero había recortes y se habían quedado sin dinamita y por lo tanto no podían abrirlas. Finalmente llega el ejército para tratar de abrir todos estos aliviaderos, pero no lo consiguen y en 2 horas se desborda la gran presa de Banqiao. El 8 de agosto se rompe la de Siamantán, que es la previa, y ya la que se estaba desbordando de Banqiao, cuando le llega todo este torrente, pues rompe. En media hora ya tenemos todo el cataclismo. Y esta es la gran ola. 6 metros de altura y estos 10-12 kilómetros de ancho, nada más y nada menos, avanzando a 50 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea y tomando referentes más hispánicos, el equivalente al agua que estaba saliendo en aquel momento era a 185 veces el cauce normal del río Ebro. Y esta presa se termina vaciando en 6 horas. Pero la cosa se complica. Cuando el agua sigue fluyendo, no encuentra salida y va inundando toda la llanura industrial y agraria que se había formado por debajo. Los sedimentos hacen que no se dé salida a todo este agua y se crea un inmenso lago artificial, prácticamente en horas, de 300 kilómetros por 150. Prácticamente pues 1/3 del lago de La Serena, que es el tercero mayor de Europa, pero para que nos hagamos una idea y puedan ustedes ir a ver también cosas dentro de España, maravillas que tenemos, bueno, pues la cosa fue todavía a más a más. Para evitar que esto se extendiera, pues van abriendo otras presas estratégicas y claro, va cayendo todavía más agua. Como no había dinamita, ya pasa a ser la aviación china la que va demoliendo todas estas presas. Y no estamos hablando de presas pequeñas, sino de algunas como la de Bantai, que era una auténtica barbaridad de presa. Al día siguiente, 62 presas han sido destruidas o abiertas por toda esta corriente de agua con el objetivo de tratar de salvar a la población. Pero 9 días después todavía había más de 1 millón de personas completamente atrapadas que dependían de la ayuda que les llegara por los paracaídas que les tirara la aviación china. De hecho, hay algunos documentos muy interesantes como el de un cocinero que trabajaba en una de estas presas, que se lo lleva la corriente y aparece a 48 kilómetros y todavía a día de hoy nos puede narrar qué es lo que sucedió. ¿Por qué?
porque hubo muchísimo secretismo. De hecho, la orden inicial era de que no pasara a la prensa de ninguna de las maneras. Y gran cantidad de estos materiales que tenemos son finalmente desclasificados en el año 2005. Por eso los datos que vamos a dar, como en algunos otros casos dentro de la historia de China, pues son bastante complicados y jugamos con horquillas bastante grandes. Oficialmente había 26.000 muertos directos por toda esta inundación, aunque se estima que pasaron de los 100.000. Y esto se vincula además con más de 145.000 muertes por las hambrunas derivadas de toda esta inundación, a lo que se suman más de 5.960.000 edificios que fueron destruidos a causa de todas estas presas e inundaciones que fueron siendo consecutivas. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es qué es lo que sucedió después de esto, porque las autoridades chinas, si bien inicialmente trataron de taparlo, generaron toda una serie de movimientos dentro de la industria y de la ingeniería de China para que eso no volviera a suceder. Y esto es en lo que nos tenemos que fijar cuando hay desastres de este calibre. Se revisaron absolutamente todas las presas del país. Y estos son muchas presas. Recordemos que estamos hablando de China. Se hicieron simulacros de manera constante y se siguen haciendo a día de hoy, tanto río arriba como río abajo, tanto en el entorno de las presas o de otro tipo de embalses. Y se crearon sistemas específicos de comunicaciones para que, a pesar de cualquier catástrofe que se pudiera dar, se pudiera comunicar a la población o a las presas para que fueran a desalojarlas o que pudieran abrir las compuertas en el momento que fuera necesario, independientemente de la situación en la que estaban. Y finalmente, todo esto en los años siguientes a todo este acontecimiento, se consiguió, desde el punto de vista chino, que todas estas presas fueran resistentes para una catástrofe que solo sucedería una vez cada 10.000 años. Es uno de estos hitos dentro de la historia de China. Pero para que seamos conscientes de todo lo que hay que aprender cuando hay esta clase de catástrofes y que las tengamos en mente, porque las cosas se olvidan, sobre todo a día de hoy con todas las noticias que hay, pero hay que ser consciente que a lo largo de la historia se nos han ido dejando pistas y pedazos de historia también puede servir para ser conscientes de que la historia nos aporta cosas para el futuro de manera constante. Claro, estoy pensando en las cifras que has dado del número de muertos. Estamos hablando de más de 100.000 muertos. Es como si hubiera desaparecido la totalidad de la población de ciudades españolas como Orense, Jaén o Tarragona. Claro, la escala en China es una auténtica barbaridad. Si esto sucediera a día de hoy, por ejemplo, sería una auténtica debacle. Estamos hablando que en China tenemos concentraciones como en la zona de Hangzhou o en la zona de Cantón, donde hay, pues eso, cientos de miles de personas viviendo una situación en la que si hay una represa, si hay una inundación, directamente morirían. Es decir, China se ha desarrollado pensando en estas grandes secciones de terreno que tienen que producir mucha comida y mucha electricidad para mucha población. Claro, si hay una inundación en China, que sigue habiéndolas, pues las catástrofes son absolutas y por lo tanto están tan obsesionados con tratar de evitar este tipo de debacles. Recordemos, si no llega a haber sido por la preparación previa y las presas, la catástrofe habría sido muchísimo peor. Y dentro de la historia de China, su gran obsesión es poder canalizar absolutamente todos los ríos que existen, tanto para la producción como para las comunicaciones. Entonces, en esta tesitura es en la que nos movemos, que si no ponemos la vista en los acontecimientos previos, no vamos a ser conscientes de que si hay grandes desastres, la historia nos ha estado pasando estas pistas que no afectan a una población, sino que afectan a la equivalente a regiones completas de España. Una inundación de estas en China, directamente podríamos estar hablando de miles de millones de afectados en una inundación sencilla. Si es una gran inundación, pues nos podemos hacer una idea de hasta qué cantidad de gente podría verse afectada, sin olvidar la parte de la producción. Se afecta directamente a la gente, se afecta directamente también a sus casas, pero en tercer lugar hay que tener en cuenta también lo que afecta a la economía, este tipo de elementos y cómo se tienen que participar también en la reconstrucción de todo ello. Ahora me pregunto si el hecho de que hubiera tantísimos muertos es lo que ha podido influir a la larga en... No solamente es que China es un país
como bien sabemos, hipercentralizado en torno a ese gobierno autoritario, sino que la memoria que ha quedado de esta catástrofe de Banqiao es muy grande. O sea, pensemos lo que nos ha afectado en España, lo que sucedió en Valencia el año pasado con la Dana, que indudablemente ha dejado una memoria dolorosa a los que lo vivieron en Valencia, pero también al resto de la comunidad española. Claro, cuando estamos hablando de las dimensiones de China, a pesar de ser China, es muchísima gente la que tuvo que vivir de alguna forma de manera directa esa catástrofe, y eso es lo que puede hacernos entender por qué los programas de prevención posteriores, bastante radicales, que ha tomado el gobierno chino, estén funcionando. Claro, pero el equivalente a números con China se juega a otra escala. Esto lo hemos visto siempre. Evidentemente hubo mucha gente que sobrevivió y fue consciente de lo que estaba sucediendo con todo esto, pero en este caso, sobre todo la presión es por parte del propio gobierno. Y esto queda muy, muy claro en toda la documentación y en todos los preparativos que se van haciendo. Si bien están afectados por estos miles de muertos, que son muy importantes, evidentemente, y más teniendo en cuenta la región en la que estaban, lo que sí cambia radicalmente es la idea y el temor de que esto pudiera volver a suceder. Si hubieran sido 1000 muertos o si hubiera sido 2 muertos, en el caso de China les habría dado igual. Evidentemente, sí que estarían con los fallecidos y tratarían de apoyar a las familias, no como lo podemos hacer ahora, sino de otras maneras, pero la clave fue desde el punto de vista de un gobierno que se sienta a pensar después de grandes catástrofes y hambrunas, que dice, si esto se repite, es el fin del país y esto va a ir en contra de todo lo que queremos desarrollar, todos los planes quinquenales, toda la idea de país, se va todo a freír espárragos. Y de ahí viene sobre todo esta presión y por eso es tan efectivo, porque los que se implican directamente son los políticos. Bueno, la verdad es que el mundo chino, la historia china y sobre todo la historia de la China comunista ha sido de grandes catástrofes. Estaba pensando en la gran hambruna de 58-59, otro experimento del que también aprendieron a base de que muchísima gente muriese. Pues bueno, Ramón, eh, nos has contado algo triste, pero que como tú nos has indicado, nos tiene que invitar a reflexionar sobre cómo actuar aprovechando ese conocimiento que nos dan los hechos del pasado. Una vez más, gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Un auténtico placer como siempre y nada, animo a seguir viendo todos estos maravillosos programas de B1 desde cada uno de sus grandes comunicadores que tengo que agradecer, sobre todo desde la distancia, que me encanta seguir viendo. Muchísimas gracias a todos. Y a todos ustedes, gracias por ver esta nueva edición de Pedazos de Historia. Como siempre, les invitamos a que nos apoyen para poder seguir produciendo, haciéndose miembros de nuestro club de socios. Ya saben, en la descripción del programa tienen todos los pasos a dar para que se incorporen a ese club de socios. Y solamente me queda invitarles a nuestra próxima edición de Pedazos de Historia.